Bueno, amados hermanos, después de haber tenido siempre al inicio de clase todo ese preámbulo para hablar del sílabo, para acercarnos, para orar, ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la clase, ¿sí? La clase pues es Nuevo Testamento y voy a compartir pantalla con ustedes. Acuérdense que esta presentación ustedes la van a tener y no tienen por qué estar estresados tratando de tomar notas, algo que ya se pasó en la diapositiva, ustedes lo van a tener. Si traten de apuntar pues cosas que no estén en la diapositiva, porque lo demás ustedes lo van a tener aparte de la grabación, ¿verdad? Así que me confirman si está saliendo la presentación, la clase es Nuevo Testamento, ¿sí? Amén, pastor. Amén. Perfecto. Bien, vamos para allá entonces, como dicen. Ok, yo quiero que en esta noche, acuérdense que parte de del sílabo es tener una introducción y ver cuál es la teología del Nuevo Testamento, podamos nosotros reflexionar en estas preguntas. Y vamos a hacerlo de manera dinámica. Y la primera pregunta que yo les tengo a ustedes es, ¿qué sabemos nosotros del Nuevo Testamento? Y de repente usted puede ir contestando sus respuestas, escribiendo sus respuestas ahí, contestando esas preguntas. ¿Qué es lo que sabemos del Nuevo Testamento nosotros? ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Qué es lo que usted ha escuchado? ¿Qué es lo que usted maneja? Hermano Aarón, cuénteme, ¿qué sabe usted del Nuevo Testamento? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué le han enseñado? Sí, básicamente inicia con la vida de Jesús, que vienen los evangelios, a grandes rasgos, pues la vida de los evangelios, la historia sobre los apóstoles. eh, Ujú. Eso es básicamente a grandes rasgos, ¿no? Es lo que conocemos, lo que usamos normalmente para pues, evangelizar, ¿no? Decir la palabra del evangelio. Eso es lo que básicamente, a grandes rasgos, es lo que sé. Muy bien, hermano Aaron. ¿Alguien más que sabe del Nuevo Testamento? ¿Que ha escuchado? ¿Que ha leído? ¿Que le han enseñado? Marlene, saludos. Amén, bendiciones, pastor. Pues un poquito lo que se sabe, lo que dijo el hermano, pero Ujú, que lo que nos dijo, cositas que la pastora Cintia dijo que, o sea, se sabe que el Nuevo Testamento empezó después de los 400 años de silencio. ujú, ujú, Se sabe que Juan fue el primer, um, sí, se me fue la palabra, fue el primer, Profeta, thank you, hermana, el primer profeta del Nuevo Testamento. Gracias, hermana. ujú, Y pues se sabe que se habla de la vida de Cristo, es el tiempo de la gracia. ujú, Y te habla también de los apóstoles, como dijo el hermano, de Pablo, la ujú. historia de Pablo, y también lo de Juan con el Apocalipsis. Y pues es lo que es como podía explicarse lo que sé. Ok, muy bien. ¿Alguien más que sabe del Nuevo Testamento? Amén, pastor. Pues Saludos, Juan. también que tenemos escatología, un poco de escatología en el Nuevo Testamento. Ujú, Tenemos las cartas de Pablo, las ujú, cartas de diferentes pues apóstoles y seguidores de Cristo. ujú. Amén, pastor. Ok, ok, muy bien. Ok, eso es importante, amados hermanos, porque a mí me ayuda un poco también a saber desde dónde puedo partir con ustedes y está bien lo que ustedes han dicho, está muy bien. Ahora, hay cosas que nosotros en algún momento pues creemos o pensamos en la palabra que se dieron exactamente como están en algún orden en la Biblia. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes. Bueno, alguien por ahí mencionó el PI, se llama esto el periodo intertestamentario. Ese es el tiempo que hay, que algunos dicen que es de 420 años, 380. En la Biblia existe lo que es la ley del redondeo cronológico, ¿sí? Es decir, se manejan algunos rangos, pero que quedémonos con ese tiempo de 400 años. Uno termina, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento que ustedes tienen? O que tenemos, mejor dicho, ¿verdad? Porque es mi propia Biblia también. ¿Cuál es el último?
El Apocalipsis, ¿no? No, no, del antiguo, del antiguo. El tío Malaquías. Malaquías. Ok. Seguidamente, ustedes le dan vuelta a la página y ¿cuál es el primer libro que aparece del Nuevo Testamento? Um, Mateo. Mateo, muy bien. Entonces, mire que ese ejercicio ustedes de darle la vuelta a la página de Malaquías a Mateo le llevará mínimo 1 o 2 segundos, dependiendo con qué cuidado usted lo haga. Y nosotros a veces creemos que los periodos bíblicos históricos se dieron de esa misma forma, pero entre Malaquías y Mateo hay un periodo intertestamentario que es que es de 400 años de silencio que hay. Ahora, los eruditos dicen que hay un periodo de 400 años de silencio, pero de un silencio profético, no de un silencio Ujú. histórico. Amén, Ahí en amén. esos 4 siglos se dieron una cantidad de sucesos históricos, entre ellos la rebelión de los macabeos, que fueron un movimiento, así como los celotes, que, bueno, de hecho, los macabeos no están en nuestra Biblia, ¿verdad? Ahí hubo muchas cosas históricas ahí. O sea, es un silencio profético. Pero en 400 años pasaron una cantidad de cosas. Solo eso sería tema para una clase de 6 semanas, porque hay un contenido histórico sumamente importante donde se van heredando las ideas helenistas griegas del tema de la inmortalidad del alma, es donde se va consolidando la idea del Mesías que surge desde Isaías, desde las profecías con el nacimiento de Jesús y se va fraguando todo eso, ¿verdad? Pero obviamente, como no es una clase desde el periodo intertestamentario, no me voy a meter ahí. Entonces, se termina Malaquías, nosotros vemos que al darle vuelta a la página aparece el Nuevo Testamento y aparece con Mateo. Si yo les pregunto a ustedes, desde el orden que tienen nuestras Biblias, ¿cuál es el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento? Al menos de los evangelios. Según nuestra Biblia, ¿cuál es? El Eh, primer, pues Mateo. Mateo. Mateo, correcto, correcto. Y aquí yo les quiero ir enseñando algunas cosas. Mateo no fue el primer evangelio que se escribió. El primero que se escribe es Marcos, ¿sí? Pero por un orden literario, primero se pone a Mateo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Entonces, algunas cosas como esas ustedes las van a ir aprendiendo, yo se las voy a ir explicando, y hay suficiente base histórica de que el primer evangelio que se escribe es Marcos y los demás toman de Marcos para escribir sus evangelios. Ahora, otra cosa importante de lo que son los evangelios, hablando de esa sección, ¿verdad? Porque así como en el Antiguo Testamento nosotros tenemos lo que es el Pentateuco, los profetas mayores, los profetas menores, que valga decir que seguramente mi esposa se los enseñó, no se les dice profetas mayores porque son más importantes que los profetas menores, se les dice profetas mayores porque son más largos en su extensión, ¿verdad? Tenemos libros de sabiduría, tenemos libros poéticos, esa misma nomenclatura la tenemos en el Nuevo Testamento. Tenemos los evangelios, las cartas paulinas, las cartas pastorales, el libro de Apocalipsis, que es un apartado, ¿verdad? En ese sentido, entonces, nos damos cuenta que así como en el Antiguo Testamento hay esa división, en el Nuevo también. Los evangelios se hablan de evangelios sinópticos. Pero es importante que Mateo, Marcos y Lucas tienen una misma idea. Hablan de, ya lo vamos a ver cuando profundicemos en los evangelios, ¿verdad? Hablan de diferentes maneras, ¿sí? Hay cosas que mencionan en uno, en otro no. Pero el evangelio de Juan se hace una separación. ¿Por qué? Porque el evangelio de Juan tiene un alto contenido teológico. Es más teológico que los demás evangelios. Algunos eruditos dicen que el Evangelio de Juan no debería ser considerado sinóptico, sino un evangelio teológico, porque tiene unos contenidos teológicos muy profundos. De hecho, cuando empieza a decir Juan y habla de logos y del verbo, eso es una afirmación teológica profunda, ¿sí? Entonces, cosas como eso ustedes las van a ir viendo, las vamos a ir pues aprendiendo juntos. Y pues obviamente, como hablábamos, tenemos 27 libros. ¿Por qué nosotros tenemos 27 libros? Porque bueno, porque tenemos
Digámoslo de esta manera sencilla, decidimos quedarnos con un tipo de canon, que esa es otra cosa más, porque hay diferentes cánones, que es diferente el que acepta la Iglesia Católica, el que aceptamos nosotros, y por todo un proceso histórico de todos los libros que tenían que entrar en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir viendo otro montón de cosas, sí, yo les voy a ir explicando otro montón de cosas, nos vamos a meter en los evangelios, nos vamos a meter en las cartas de Pablo, nos vamos a meter en las cartas pastorales y nos vamos a meter un poquito a hacer una aproximación sobre el libro de Apocalipsis porque hay mucha simbología en este libro que de hecho pues el libro de Apocalipsis es un libro que es escatológico, como alguien dijo por ahí, y bueno, es un poquito complicado a veces de entender y solo ese libro también permitiría tener solo una clase. De hecho, ustedes la van a llevar en su momento, creo que se llama la clase de escatología. Ok, la segunda pregunta es, ¿cuál es el libro que más le gusta y por qué? Y le explico esto. Am, en su momento hubo un personaje que se llamaba Marción, esto es histórico, y Marción pues dijo, cuando yo leo la Biblia, yo les estoy parafraseando la historia, ¿verdad? Cuando yo leo la Biblia, pues me parece que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo. Bueno, digamos que Marción en ese sentido no andaba tan perdido en el sentido de que Dios obra de manera diferente desde su revelación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Acordémonos, amados hermanos, que ustedes tienen esa información fresca, que en el Antiguo Testamento, vamos a decirlo de esta manera, la gente se purificaba, la gente era salva, entre comillas, por la ley, ¿sí? Por la ley podía salvarse. En el Nuevo Testamento las cosas cambian a nivel teológico porque ya no es salvos por la ley, sino salvos por la gracia, ¿sí? Entonces Marción viene y dice que era un personaje en aquella época. Me parece que el Dios del Antiguo Testamento era muy estricto, muy enojado, muy rígido, y el Dios del Nuevo Testamento es como más relajado, más light. Ahora pues la gracia. Y él decía, me parece que hay dos dioses, ¿ya? Pero no, no hay dos dioses, es el mismo Dios, ¿sí? En las clases de teología, si ustedes las llevan, se van a dar cuenta que Dios tuvo una forma de revelarse y darse a entender al pueblo en el Antiguo Testamento que es diferente a la del Nuevo, pero es el mismo Dios, ¿sí? Eh, y Marción dijo, bueno, en el mismo Nuevo Testamento hay unas partes que a mí no me gustan. No estoy muy de acuerdo con eso. Y él dijo, me voy a quedar solo con los escritos de Pablo. Lo demás no lo voy a considerar inspirado ni canónico. Bueno, digamos que nosotros a veces tenemos ciertas preferencias con algunas partes de la Biblia, como lo que yo les estoy mencionando. ¿Por qué yo les estoy dando hoy la clase del Nuevo Testamento? Porque no es que no me guste el antiguo, pero me simpatiza más el nuevo, ¿sí? Por eso no les estoy dando la del antiguo. ¿Por qué mi esposa no le está dando la del nuevo? Porque ella simpatiza más con el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es el libro que a usted más le gusta del Nuevo Testamento y por qué? Yo tengo mis preferidos, ¿sí? Pero le pregunto a usted, ¿cuál es el que más le gusta y por qué le gusta? Cuéntenme. Manuarón. Bueno, el que yo más he leído, que más me ha agradado, Ujú, pues que pues ya en realidad son todos, ¿verdad? Pero uno de los que, de hecho ahorita estoy leyendo ese libro de Romanos, que es el ok, que ahorita como voy a comentar sobre la gracia, habla sobre la salvación, habla ujú, como Pablo nos menciona cómo éramos antes y ujú, cómo somos ahora con la gracia del Señor. Entonces, haciendo un llamado de recordar, ¿no? De lo que éramos antes, y ahora con la gracia del Señor lo que somos y a dónde vamos, y sobre la salvación. Y el que no es que me guste, sino que le entiendo un poquito menos es el libro de Apocalipsis, uy, ya sí, que se dice, bueno, he escuchado, ¿no? Que cronológicamente no está, es lo que he escuchado, no sé si sea cierto, ujú, no está como va, pues, ¿no? Cronológicamente, como que en unos pasajes más adelante es el de atrás, no sé, por eso no le ujú. entiendo, pero no es que no me guste, ¿no? Porque sí hay mucha Ya. lectura muy rica ahí, eso es mi opinión. Ok, muy bien, gracias, hermano Aarón. Muy bien. Ok, el hermano Aarón dice que le gusta más el libro
de Romanos, está bien. Un libro con una teología muy jurídica, ¿verdad? Muy jurídica, porque ahí es donde se habla el tema de los decretos, o sea, ya lo vamos a ver cuando nos metamos por ahí. Sí, Marlen, cuéntenos, Marlen. Hola. Ok, mientras Marlen nos comenta, ¿alguien más? ¿Cuál es su libro preferido o cuál le gusta y por qué? Amén, pastor. Sí. A mí me gusta, pues yo pienso porque lo he leído más el libro Ujú. de los Hechos de los Apóstoles, Ok. porque ahí hay mucha, pues, hay historia, ¿cómo se dice? Cómo los apóstoles desde un principio, cómo era la iglesia primitiva desde un principio, Ujú. cómo, cómo Pablo se defiende ante el Sanedrín, es algo que me gusta mucho, que sus palabras que él usa para defenderse cuando lo están acusando y todo eso. Amén, pastor. Ok, muy bien, excelente, excelente, hermano Amén. Jorge. Amén, Sí, hermano. cuéntenos, Dis- cuéntenos. Disculpe que no sé ponerle ahí y levantar la Ah, no mano. se preocupe, dele. Ok, a mí me fascina Apocalipsis. Uy, uy, uy. Creo que Apocalipsis tiene de todo, sí, tiene, Uy. nos habla la iglesia, nos habla de un arrepentimiento, nos habla de salvación, nos habla de cómo vamos a terminar si estamos en Cristo. Y eso a mí me fascina Apocalipsis. Creo que lo he leído varias veces y me gustaría aprender mucho más. Será profesión, no será, pero creo que a mí me impacta mucho Apocalipsis. Ya, Amén. muy bien. Ok, excelente. Ok, vámonos a la otra pregunta entonces. ¿Cuál es el libro que menos nos gusta? Bueno, a mí, hermanos, me gustan mucho los evangelios, porque también viene el tema, ¿verdad? Como una subpregunta y a esta pregunta número dos. A veces también nosotros nos identificamos con algún personaje que nos gusta más, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho, pues en el Antiguo Testamento, por ejemplo, a mi esposa le encanta mucho la vida de Moisés, a otras personas les encanta mucho la vida de David, a otros les encanta mucho la vida de Jacob, la de Esther, la de Ruth, la del profeta Elías, la del profeta Samuel. eh, Tienen sus personajes favoritos y preferidos, ¿verdad? En mi caso, a mí me gustan mucho los evangelios y la persona que más sobresale ahí es Jesús. A mí me fascina, me cautiva, me desafía. Casualmente ahorita yo acabo de terminar una clase ahorita porque estoy haciendo otra maestría y hablaban un poco de liderazgo, ¿verdad? Y uno de mis aportes era pues no importa la definición que nosotros podamos dar porque existen un montón, analizábamos un poco las definiciones de liderazgo a nivel norteamericano, a nivel latinoamericano, y sí hay algunos contrastes, ¿verdad? Hay unos que eran influencia, otros que eran el tema comunitario, esto, lo otro, y yo decía, pues a mí me gusta que más allá de cualquier definición conceptual que se dé de liderazgo, al menos bíblicamente, yo noto que la mayor marca de un verdadero líder es el servicio y como mayor ejemplo tenemos al maestro, ¿sí? A Jesús. Entonces Jesús es una persona bíblica, un personaje bíblico que a mí me fascina, me enamora, me desafía, me consuela. Entonces yo tengo mis personajes favoritos en la Biblia. Pablo no me gusta mucho porque Pablo a veces era, déjeme usar un poquito esta expresión, Pablo era un poquito loco, ¿verdad? En algunas cosas, en el sentido que era muy radical, muy rajatabla, por ahí tenía sus cosas, pero el hombre era ungido. Pedro, pues sí, pero a veces Pedro también se perdía un poco de lo que realmente Dios quería hacer, porque acuérdense que están en un concepto judío y por ahí otros personajes más, ¿verdad? Que nosotros podemos ver, pero esos son los libros que a mí más me gustan, los evangelios, y si pudiera escoger uno de los tres o de los cuatro, pues me quedaría con el Evangelio de Mateo, ¿sí? A mí me parece que el Evangelio de Mateo recopila de manera más completa lo que Marcos quiso decir, porque Marcos es más corto, y Lucas que también lo pone de una manera un poco más intelectual, ¿verdad? Me parece que Mateo lo pone de una manera más completa como para tener una radiografía de lo que Jesús era, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el libro que menos nos gusta? Eh, 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 em,
En contraparte al hermano que dijo que el libro que le gustaba era Apocalipsis, a mí es el libro que menos me gusta, ¿sí? No me gusta el libro de Apocalipsis porque está lleno de muchos símbolos, ¿sí? Tiene muchos símbolos. Yo recuerdo que cuando era niño, yo no sé, de loco, ¿verdad? Me puse a leer el Apocalipsis y a mí me daba miedo, hermano Marón. Cuando yo leía esos textos de las dos bestias y que esto y que los caballos y que aquí, a mí me daba miedo y yo me imaginaba pues el mar que se abría. Y obviamente cuando yo era niño había unos muñequitos que se llamaba Godzilla, ¿verdad? Yo no sé, los de... alguno lo vio por ahí. Yo me imaginaba a Godzilla saliendo de la profundidad del mar a pelear y que echaba rayos láser. Todas esas loqueras que uno miraba de niño, ¿verdad? Entonces a mí me daba miedo, ¿verdad? Me daba miedo, decía, wow, esto qué terrible. Y hablaba de la bestia, y hablaba de los sellos, y hablaba, hijo de pucha, decía yo, esto está terrible. Entonces, después obviamente entendí que el Apocalipsis tiene que ver con un tema que más que darnos miedo, es una teología de la esperanza, ¿verdad? Cuando veamos ya al final de la clase nos vamos a dar cuenta que el libro de Apocalipsis se escribe en una época donde los cristianos estaban siendo perseguidos y ellos creían que ya no tenían esperanza. Y el libro de Apocalipsis surge como una teología de la esperanza diciéndole a los apóstoles, a la iglesia de aquel tiempo, de los primeros siglos, aquí ustedes van a sufrir, aquí ustedes van a ser decapitados, aquí ustedes los gobernantes los van a encerrar, pero tranquilos, va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Va a llegar un lugar que después de la persecución ustedes van a vivir en calles de oro, en mar de cristal, van a tener un nuevo nombre, el Señor va a venir en un caballo blanco. Y todas esas cosas son como una esperanza, no como miedo, ¿verdad? Pero aún así, a mí no me gusta porque desde mi perspectiva, ¿verdad? Imagínense, y yo le digo esto siempre a mi esposa le encanta lo que es la escatología. Yo le digo a ella, si a veces nosotros tenemos problemas de interpretación correcta con los hechos que ya pasaron, ¿cuánto nos podemos equivocar por querer interpretar cosas que todavía no pasan, como en el Apocalipsis? ¿Recuerdan ustedes que en su momento alguien dijo por ahí, el anticristo es el papa? Mire, ¿cuántos papas se han muerto ya? Y ninguno de ellos ha sido el anticristo, ¿sí? Ni el que está, ni el que va a venir. No va por ahí el tema. Algunos dijeron en su momento, no es que el código de barras es el código secreto de la bestia. Hay gente que se fue en unos viajes, amados hermanos, que dijo, la marca de la bestia viene en un chip en la vacuna contra el COVID. Bueno, entonces todos los que nos vacunamos estamos hallados por la bestia, porque yo me vacuné. A 2 veces me vacunaron a mí, hermano Juan, y no fue por ahí. ¿Sí? Entonces hay mucha especulación sobre esas cosas, ¿verdad? Hay un tipo de apocalipticismo, se llama la palabra, es decir, hay mucho miedo, hay mucho morbo, entonces requiere mucho trabajo interpretar correctamente el apocalipsis, ¿verdad? El tema del rapto. Hay algunos que creen que la iglesia va a estar en el rapto, otros que vamos a ser arrebatados. El tema de la tribulación, la gran tribulación, los 144.000 sellados. Hay un escritor que en su momento, ¿verdad? Con muy poca base bíblica, con muy poca profundidad bíblica, él dijo que los 144.000 sellados del apocalipsis eran 144.000 líderes que se estaban multiplicando para que la iglesia creciera. Y eso es totalmente errado, porque los 144.000 sellados son personas que van a ir y van a evangelizar el mundo en aquella época, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas por ahí. Hay números, hay símbolos, hay figuras, hay un montón de cosas. Por ejemplo, déjenme decirles esto. En algún momento yo digo, ok, obviamente yo entiendo que es un símbolo, ¿verdad? Pero habla de mar, mar de cristal. Yo digo, bueno, calles de oro. ¿Será que allá voy a tener un Corvette? ¿Será que en el mar de cristal yo voy a tener que meterme a nadar? Bueno, no sé cómo va a ser eso. Yo entiendo, eso es simbólico, ¿verdad? Y digo, me vuela la cabeza, me quiebra la cabeza. Y digamos lo que de mi teología personal, he dicho que me quedo con lo que realmente en el buen sentido de la palabra, Vane, a mí me conviene. Hay esperanza para mí cuando deje de sufrir en este mundo. Ya, se acabó, pues ya. Está bien, con eso me conformo. Ya, obviamente que los escatólogos pues se quiebran la cabeza ahí pues explicando eso. Ok, entonces, ¿cuál es el libro que a ustedes menos les gusta y por qué? ¿Cuál? ¿Cuál es? Cuéntenme, los que no han participado, los que están medio tímidos hoy, ¿por qué? No sé. Yo, Valeria. pastor, yo, Sí. bendiciones, yo también
el libro que menos me gusta es ese Apocalipsis, por lo mismo, porque cuando lo leí la primera vez yo me dio miedo porque habla de todo lo que nos va a pasar, todo lo que se viene, y es un libro que tal vez en ese tiempo no tenía la madurez que tengo hoy, pero está tremendo. Ujú, Y más que nada es como si uno no hace su parte, ¿a dónde vamos a ir a parar? Y nadie ujú. queremos ir a parar allá. Sí. Pero Apocalipsis es uno de los libros que tal vez me falta leerlo más para Ujú, entenderlo mejor, ujú. pero sí, ese sería el que menos me Ok, gusta. está bien, está bien, ok. ¿Alguien más? ¿Cuál es el libro que menos le gusta y por qué? Cuéntenme, cuéntenme. Sí, hermano Arón. Sí, yo pues, reiterando, ¿no? Mi respuesta con ese libro, Ujú, porque siempre también, bueno, también desde niño, ¿no? Se nos decía del Apocalipsis, pero también hoy en día cuando alguien, algún pastor, algún ministro que va a predicar y cuando nos da la cita en el libro de Apocalipsis, todos como con miedo, ujú, como con miedo, porque como que ujú. el Apocalipsis, pero es cierto, pues tiene mucha riqueza, pero tenemos que, ahora sí que, pues leerlo más, pero eso a mí sí me cuesta un poquito de trabajo. Y hablando sobre eso, una pregunta. Yo Sí, escuchaba que así como viene, o sea, cronológicamente no es correcto el libro. O sea, que hay unos capítulos que están adelante que deberían estar atrás o algo así. No le entendí en eso, no sé si sea lo correcto. sí, buena pregunta, hermano Arón. ¿Sabe que creo que lo tengo más adelante en la clase? Cuando nosotros nos vamos a meter a un estudio serio, ¿verdad? De lo que es la Biblia, hay dos escuelas, ¿sí? La escuela de lo que es la alta crítica, que es la que cuestiona todo lo que está escrito, pero cuestiona todo en el sentido de que, por ejemplo, la alta crítica dice, bueno, la verdad es que no sabemos quién escribió Mateo. Sí, no sabemos quién escribió Marcos. Bueno, nosotros entendemos que fue Mateo y fue Marcos. No pudo haber sido Juan el apóstol el que escribió Apocalipsis. Critica todo, ¿verdad? Porque por eso se llama la alta crítica, porque necesita información 100% fidedigna. Y hay cosas, amados hermanos, que nosotros muy difícil vamos a poder tener la certeza hoy en día, como por ejemplo, yo hoy, pues estoy en Ecuador, nací en 1981, tengo 44 años, voy a cumplir 45, tengo tal tipo de sangre, mido tanto, tengo una información exacta, pero estamos hablando de una información actual, hermano, Aarón. Pero cuando nosotros vamos a ver al tema, a los temas bíblicos, nos vamos a dar cuenta que hay una cantidad de tiempo y una cantidad de años que no tenían la tecnología que nosotros tenemos ahora para fechar cosas, para estar seguro de algunas cosas. De hecho, según la alta crítica, dicen que el Apocalipsis, de hecho, se escribió por un grupo de discípulos. Y no se sabe, como usted dice, si algunos capítulos fueron antes, otros capítulos fueron después, si es que circularon de manera contemporánea por un lado aquí, por un lado allá, y lo juntaron. Eso es lo que dice la alta crítica. La baja crítica lo que afirma es que obviamente quien escribió el libro de Juan, perdón, el libro de Apocalipsis fue Juan. Pero algunos dicen, ¿pero cuál Juan? Porque hay varios Juan también. Entonces, bueno, ahí venimos a toda esa dinámica. Por eso, obviamente, la clase va a ser como para tener un panorama. De repente podemos ver desde lo que se mantiene en los mayores círculos académicos e institutos, cuáles son la información más certera de lo que podemos comprobar, ¿verdad? Ya el tema de la alta crítica, pues ya está a otros niveles eruditos, ya es otra cosa que no se hace en la academia, ¿sí? Pero hay muchas cosas como esas, hermano Aarón, que se discuten mucho, ¿sí? Ok. Y la última pregunta, ¿cuántas veces he leído completo el Nuevo Testamento? A ver, ¿cuántas veces lo han leído? Una, dos, tres, ninguna. Cuénteme, hermano Aarón. Sí, yo en realidad solamente una vez, la verdad, me puse
leerlo de corrido, desde Mateo hasta Apocalipsis. Ujú, Pero en el Inter también me ha tocado leer, por ejemplo, ahorita que le comento, estoy ujú, en ujú, libro de Romanos, estoy ujú. leyendo el libro de Romanos, pero solamente una vez completito el Nuevo Testamento sí lo he leído. Ok, ya, ¿quién más? Amén, pastor. Yo Sí. he leído la Biblia 2 veces y ahorita estoy en el libro de los Reyes otra vez y pues no sé por qué, pero yo leo la Biblia así. Esta es mi tercera vez, Ujú. pero he leído primero la nueva versión internacional y luego leí la Reina Valera 1960 y Ujú. ahorita estoy con la nueva traducción viviente. El viviente, bueno, sí. Sí. Ok, muy bien. Sí, perfecto. Muy bien, amados hermanos. ¿Cuál es la intención de esta pregunta? Que si usted dice, bueno, la verdad, pastor, sabe que yo no lo he leído completo, bueno, póngase la meta, pues, póngase la meta en este año de leerlo completo. Si fuera la clase del Antiguo Testamento, pues yo le diría, pues lea el Antiguo Testamento. Y si unimos el Antiguo y el Nuevo, yo le diría, póngase la meta de leer la Biblia este año, ¿sí? Al menos dele. Nosotros en la iglesia usamos un calendario de lectura que esa es la dinámica, ¿verdad? Leer la Biblia en un año. Se leen 3 o 4 capítulos diarios, ¿sí? Y la gente entusiasmada, hay gente que en su momento me dijo, pastor, yo nunca había leído la Biblia completa, ahora pues primera vez que la leo completa. ¿Y por qué es importante, hermanos? Porque miren, yo llevo, ¿qué será? Yo ya no sé exactamente cuánto tiempo llevo yo de estar enseñando, pero mínimo pueden ser unos 20 años, ¿sí? Unos 20 años en temas de ser maestro, en diferentes programas en la iglesia local. eh, tengo mucho tiempo de estar enseñando. Igual, no sé cuántas veces he leído la Biblia y cada vez que la leo, obviamente la he leído completa, esa es la meta siempre primordial en cada año, leer la Biblia en el año y así como dice el hermano Juan. A veces un año agarro una versión, otro año agarro otra versión y así estoy, ¿sí? A veces cuando ya no encuentro una versión que me guste, pues me voy a una versión en audio, la escucho, no la leo y así ando, ¿verdad? Pero siempre estoy teniendo contacto con lo que es la palabra de Dios, que de hecho, si ustedes quieren también esa aplicación, yo se las puedo enviar, porque yo entiendo, amados hermanos, hay gente que a veces no le gusta leer, ¿verdad? O tiene dificultades para leer por la vista y pues también puede escucharla, ¿verdad? Hay una versión que es dramatizada, esa a mí me encantó, la he utilizado en una, 2 o 3 veces en algunos años porque trae efectos, trae sonidos bien particulares. De hecho, cuando ustedes van a ver, cuando van a escuchar, mejor dicho, bueno, está para que ustedes la lean en una aplicación y se puede escuchar también. Y es bien bonito porque cuando ustedes van a escuchar el Génesis, empiezan a escuchar ese diálogo entre Adán y Eva y la serpiente, y hay efectos de la serpiente y esto, lo otro en los evangelios. Hay una voz para Jesús, una voz para los discípulos, se escucha cuando va por el mercado, la mujer que lo toca. Si quieren, yo les envío el link para que ustedes lo descarguen y lo escuchen, pero que es una dinámica súper buena. Más ahora que se está hablando mucho de lo que es la predicación multisensorial, evoca mucho la imaginación, ¿verdad? Entonces, les puedo enviar eso. Entonces, yo he leído varias veces la Biblia, no sé cuántas, y cada vez que voy por la lectura de la Biblia, Vane, yo encuentro detalles que yo digo, ve, caramba, esto yo no lo había visto años atrás. Ay, ve, y este nombre, y esto aquí, y esto allá. Y es importante que nosotros tengamos ese conocimiento, ¿sí? Ok. Bueno, habiendo dicho eso, seguimos más adelante y vamos a entrar a lo que es la introducción de nuestra clase, ya sabiendo las respuestas. Esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta. La palabra Nuevo Testamento viene del latín que significa Novum Testamentum, ¿sí? Esta la podemos entender que viene de un idioma griego con la palabra diataqué. Eso significa un pacto o una alianza. Ahora, cuando nosotros vemos esto, nos vemos que los primeros que utilizaron esta división fue un famoso personaje apologista. Apologista significa alguien que defendía su fe.
fue Tertuliano, conocido también como uno de los padres de la iglesia. ¿Sí? Y otro teólogo llamado Orígenes, ¿ya? Orígenes, pues en su momento, pues también fue un teólogo muy reconocido y que elaboró muchas cosas que nosotros hemos heredado. Ah, Fueron teólogos y padres de la iglesia. Al final del siglo, desde el segundo siglo de la era cristiana, ¿verdad? Debemos comprender, amados hermanos, que am, Tertuliano sostenía que solo había un Dios creador. ¿Por qué es importante que nosotros vayamos viendo a estos personajes? Porque son los que de alguna manera van dándole como esa connotación y esa forma a lo que nosotros vamos entendiendo como Nuevo Testamento. Es importante también mencionar que Orígenes, este teólogo, creía que Jesucristo era divino, pero también humano. Entonces, si se van dando cuenta, ya desde el segundo siglo, estos pensadores, estos padres de la iglesia, estos teólogos, van introduciendo lo que nosotros vamos entendiendo como Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, lo podemos comprender de esa manera. También que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento se escribieron durante la segunda parte del primer siglo, en esos primeros 100 años, ¿verdad? Eso es un periodo sumamente importante que nosotros no podemos dejar pasar o dejar de lado, ¿sí? Y en ellos pues se va reflejando muchas cosas, como yo les mencionaba, históricas. El Nuevo Testamento está lleno de historia, está lleno de cultura, y la cultura de aquel momento pues era la cultura judía, la cultura griega y la cultura romana. Se va dando en esa dinámica de influencia, ¿sí? Se va dando en ese asunto de la influencia judía, la influencia griega y la influencia romana. Por eso ustedes se van a dar cuenta o van a notar, yo no sé si ustedes se habían fijado, pero sobre la cruz había un letrero en Juan 19, 19 al 20 que estaba escrito en hebreo, en griego y latín. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran los idiomas de esa época, porque era la cultura de esa época y ustedes lo pueden buscar. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta ese aspecto cultural, es casi imposible que nosotros no comprendamos la cultura y que esos personajes que se desarrollaron en el Nuevo Testamento son judíos. Sus discípulos son judíos. Los primeros creyentes de la iglesia son judíos. Algunos eruditos dicen que Jesús hablaba arameo, vivió en Galilea, pero que murió en Jerusalén. Y cuando nosotros vemos todo ese contexto histórico, tenemos que tomar en cuenta algunas cosas bien importantes. Y uno es cómo el Nuevo Testamento se va dando en el aspecto religioso, ¿sí? Y en el aspecto religioso hay una estrecha relación entre la iglesia y el pueblo judío, sobre todo en ese ámbito religioso, ¿verdad? Se mueve en medio de la fe judía y pues habían eh, algunos movimientos, vamos a decir, ¿sí? Hay algunos movimientos que de hecho ustedes los van a ver que Jesús se enfrentó con ellos, ¿verdad? Y en el aspecto religioso aparece un grupo famoso que eran los saduceos. Estos saduceos eran más un partido político que una secta y lo integraban aristócratas, es decir, gente rica y sacerdotes, ¿verdad? Este grupo tenía una característica y es que negaban la vida futura y la retribución porque no creían ellos en la resurrección e inmortalidad. Mire que ya había pensamientos teológicos en el aspecto religioso en aquel entonces, ¿sí? Ellos negaban la existencia de los ángeles, también negaban la existencia de los demonios, ¿sí? También estos esperaban a un Mesías, pero recelaban o dudaban de cualquier movimiento mesiánico. Algunos se acomodaban a ciertas posiciones políticas y condiciones. Ellos se consideraban personas que guardaban las leyes de manera radical, ¿sí? Entonces Jesús se tuvo que enfrentar a este grupo religioso. O sea que Jesús tuvo una oposición. El,
Los discípulos tuvieron una oposición. Ahora, hay otro grupo que tal vez de nosotros lo identificamos más fácilmente, ¿verdad? Llamados los fariseos, ¿sí? Los Hasidín, los piadosos, entre comillas. ¿Por qué se les consideraba piadosos? Porque ellos tenían un rigor con el cumplimiento de la ley y la tradición. ¿Recuerdan ustedes aquella discusión cuando los fariseos le dicen bueno, le reclaman a Jesús, ¿verdad? Que porque andaba con publicanos, que porque andaba con prostitutas, que esto y lo otro, lo acusaban de comilón, de bebedor, que porque tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Eran sumamente ritualistas, rigurosos, y ustedes ven que en su momento Jesús los confronta, bueno, de hecho Juan el Bautista también, y le dice a los fariseos sepulcros blanqueados y empieza a darles palo, como dicen popularmente, pero en el caso de los fariseos tenían un rigor. Para ellos, para ellos, era importante el tema de la ley. Para ellos la fuente de gozo, la fuente de sabiduría era el estudio estricto de lo que es la ley. Pero no solo de la ley, sino que de que aquel que incumpliera la ley tenía que hacer ciertas cosas y tener ciertas cargas. Tenían escuelas propias, gozaban también de mucha reputación. Ellos creían que también pues las novedades religiosas debían ser incorporadas por reglas que Moisés había establecido, pero por alguna razón también creían en ángeles y demonios y esperaban, ellos sí esperaban a el reino de Dios, esperaban que llegara un Mesías justiciero, ¿sí? E imponían cargas al pueblo. Y por alguna otra razón también se creían ellos con un tipo de nacionalismo, se creían el pueblo escogido por Dios. La salvación para otro pueblo que no era el judío no cabía en sus mentes. Rechazaban cualquier tipo de contaminación cultural. Y Jesús se enfrenta a este tipo de movimiento religioso. Dicen los eruditos que Gamaliel y Pablo formaban parte de lo que eran los fariseos. Por eso ustedes ven que ellos son muy estrictos. Entonces, interesante esta información. ¿Qué más? Los famosos celotas. Esta era un ala de los fariseos que no reconocían a otro maestro más que a Dios. Déjenme mover esto un poquito más para acá. Y pues que pretendían acelerar la llegada del reino de Dios mediante la lucha contra el opresor romano. Estas eran de armas tomar, ¿verdad? Eran gente que de alguna manera pues eran radicales y ellos eran violentos y pues usaban la fuerza y dentro del grupo que Jesús llamó había uno que era celote, ¿sí? El famoso Simón. Simón era celote y también la palabra celotas o celotai viene de lo que significa del griego celoso, ¿sí? Es celo por algo o por alguien. Y bueno, estas personas también rechazaban la pasividad de los fariseos porque los fariseos no eran violentos, bueno, no como los celotas, ¿verdad? Y pretendían ellos con su movimiento acelerar la llegada del reino de Dios mediante la lucha del opresor romano. Acuérdense que había una pugna en ese entonces, obviamente quien estaba reinando y gobernando al pueblo judío eran los romanos, ¿sí? Ellos estaban siendo explotados. La motivación de estos celotas con sus acciones era básicamente religiosa, pero crear un caos político, ¿verdad? Es como para que el pueblo despertara y el pueblo pues se levantara. Entonces, se dan cuenta que todo el Nuevo Testamento, ¿yo por qué les estoy haciendo este recorrido? Porque quiero que ustedes se den cuenta que no es que el Nuevo Testamento apareció un día, como cuando nosotros vamos a comprar una nueva Biblia, ¿verdad? Que usted va a la librería y le dice, mire, deme esa Biblia. No, no, no. Para que eso llegara a convertirse en Biblia, un Nuevo Testamento, se tuvo que pasar todas estas situaciones y enfrentarse a todas estas situaciones y así como se va formando la historia del Nuevo Testamento. Ahora, estos no eran los únicos grupos. Habían otros que se llamaban los esenios.
Estos se alejaban de la vida ya vista normal, es decir, cuando yo hablo de la vida ya vista normal, es que eran personas que se iban al desierto em, y se alejaban del mundo y vivían una vida muy austera, vivían una vida muy precaria en el sentido del simbolismo de de la humildad. ¿Recuerdan ustedes a alguien parecido con estas características? Por ejemplo, ¿quién se vestía con ropa de pelo de cabra y comía miel y langosta y estaba en el desierto? ¿Quién? ¿A quién le recuerda esto? Juan el Bautista. A Juan el Bautista. La Biblia no dice exactamente que Juan era esenio, pero hay algunos escritores que dicen que Juan tenía ese perfil de ser esenio. ¿Por qué? Porque ellos hacían de la Torá o de la ley una regla de vida, pero ellos introducían el espíritu de la ley, ¿verdad? Y pues no solo se preocupaban por la pureza comunitaria en cuanto al pueblo elegido de Dios, sino que también promovían la experiencia de la piedad individual. Eran personas muy misericordiosas, ¿sí? A algunos, como les menciono, hablan de Juan el Bautista, eran fieles a la Torá, eran fieles a la ley y también tenían una vida llena de disciplina. Lo que ellos creían también y su piedad hicieron que influyeran mucho en la vida religiosa, ¿sí? Entonces, se cree que Juan el Bautista era esenio y no está comprobado 100%, pero también se supone y puede ser que Jesús también simpatizaba mucho con este movimiento religioso de lo que son los esenios, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, hay varios grupos, hay varios movimientos en cómo se va conformando de manera histórica el Nuevo Testamento. Ahora, déjenme ver cómo quito esto aquí para que vean. Ok, hay dos grandes maestros de la época. De hecho, fueron dos personajes sumamente influyentes e importantes. Y obviamente esta no es la foto de él, ¿verdad? Pero digamos que buscando en el internet así se veían, ¿verdad? Los grandes maestros de esta época. Y el primer maestro fue alguien que se llamaba Shammai. Esa era una de las escuelas teológicas de aquel tiempo. Eh, en este caso, pues Chamay fue una persona que promovía mucho la interpretación de la ley. Chamay decía lo siguiente, que tenía algunos dichos que, como por ejemplo, en la tarde todos han de inclinarse a recitar el Shema. Acuérdense de este tema del Shema que es importante tomarlo en cuenta. Y en la mañana han de ponerse de pie de forma recta, decía él. Era como un tipo de plegaria. Y este personaje era, pues, un maestro de la ley. Y fueron Shammai y Hillel, que es el otro que está aquí. En el caso de Shammai tenía posturas más estrictas sobre la interpretación de la ley, eran más rígidos. Pero Hillel, que era el otro maestro, las dos escuelas en ese tiempo parecían tomar más en cuenta las necesidades y la sensibilidad de la gente. ¿Sí? Les pregunto. ¿Con cuál de las dos escuelas desde la historia de Jesús, con cuál creen ustedes que se identificaba más? A ver, hermano Aarón. Eh, yo pienso que con la segunda, que ley, ¿no? Porque toma más en cuenta las Ujú. necesidades y la sensibilidad de la gente, no era tan Sí. rígido, ¿no? Bueno, Ujú. con los fariseos y con los demás sí, pero con la gente no era tan así. Correcto. Muy bien. Según algunos historiadores, Jesús se inclinaba más o simpatizó más. De hecho, algunos dicen, ¿verdad?, que él fue de esta corriente, ¿verdad?, de Hillel, es decir, por la forma en la que Jesús se acercaba a la gente, él tenía mayor sensibilidad, contrario a los de Chamay, que eran también de escuela farisea, se volvían muy estrictos. Entonces, es importante cómo ustedes se van dando cuenta de cómo el Nuevo Testamento va como teniendo ese tejido histórico, ¿verdad? Ese tejido teológico, esos personajes que nosotros vamos viendo.
Entonces, eso en cuanto a lo que es lo religioso, ¿verdad? Esos dos grandes pensadores. Ahora, en el aspecto, bueno, aquí lo que les mencionaba, ¿verdad? Esto yo se los voy a enviar, no se preocupen. Ahora, en el aspecto social, es importante que lo tomemos en cuenta. Es importante que tomemos en cuenta que en los tiempos de Jesús habían tres clases sociales, ¿sí? Habían tres clases sociales. La primera era la clase alta. La clase alta tenía que ver con esa gente, esa familia, esos jefes políticos y religiosos de los comerciantes que tenían dinero, que tenían posición, que pues eran terratenientes y recaudadores de impuestos y publicanos. Por eso es que en su momento, en el caso de Mateo, se cree que él tenía recursos, que era de alguna posición económica, ¿verdad? Y es importante porque algunos autores dicen que cuando Mateo se vuelve recaudador de impuestos, él traiciona a su gente, porque obviamente él recauda impuestos para el Imperio Romano. Él traiciona a su pueblo y a su gente, pero cuando se encuentra Jesús, él traiciona al pueblo romano por volverse a Jesús, ¿sí? Entonces, era clase alta, algunos piensan de esa manera, también pues eran publicanos, ¿verdad? Entonces era gente que tenía muchos recursos. Ahora, está otra clase, que es la clase media. En la clase media, pues estos no contaban con los recursos de la clase alta, eran pequeños comerciantes, eran artesanos, algunos de ellos eran sacerdotes, algunos se dedicaban a la docencia, enseñaban la ley. Y pues en ese sentido, esa era la clase media, estaban un poquito más cómodos, vamos a decir, a nivel económico y gozaban de cierto respeto, ¿verdad? Pero había otro grupo que eran los de clase baja. Cuando nosotros vemos los de clase baja, nos damos cuenta que son aquellas personas que no tenían recursos. Los de la clase baja son los pobres y era la más numerosa y esta estaba formada por jornaleros que vivían al día. De hecho, en Mateo, capítulo 20 del 1 al 16 ahí hay una narrativa. Y hay otros que vivían al margen de la sociedad. Ahí estaban los mendigos, estaban los leprosos y los paralíticos. ¿Recuerdan ustedes el caso de cuando Jesús se encuentra con el paralítico? Él estaba ahí ya por mucho tiempo pidiendo dinero. ¿Sí? Entonces, todas aquellas personas que tenían un defecto, que no tenían una salud tal vez considerable como los leprosos, eran considerados personas de baja categoría. Era el lugar más bajo en la escala social, pero también existía otra categoría que estaba mucho más por debajo de esta clase baja y eran los esclavos. Los esclavos no tenían derecho. Aunque también en algunos casos el estatus de los esclavos dependía mucho también de los recursos de sus amos, ¿verdad? Porque también ellos, algunos pues vivían, eh, dicen algunos escritores, bajo no el mismo techo de la casa, pero sí dentro de la misma propiedad. Y también pues estos no eran judíos y pues en algún momento ellos tenían la capacidad de poder obtener su libertad. Ahora, en cuanto a este tema de lo social, también los principales oficios eran la agricultura, la ganadería, la pesca, los trabajos artesanales, la alfarería, la zapatería. De hecho, ¿recuerdan ustedes qué profesión tenía Jesús? Carpintero. Ya, eso es lo que dicen algunas traducciones. Cuando nosotros vamos a analizar el Nuevo Testamento y estudiamos un poco la vida de Jesús, la Biblia no dice exactamente que él fue carpintero. La palabra que más se acerca es que él era artesano. ¿Sí? No carpintero, 100% como nosotros lo hemos escuchado y lo hemos leído en algunos casos o lo hemos por ahí escuchado. Él era artesano, ¿sí? No sabemos exactamente qué tipo de artesano, pero él tenía ese tipo de profesión, vamos a decirlo, ¿verdad? Y en Palestina, pues era común ver toda esa dinámica y según algunos documentos,
se cree que en ese tiempo, en esa población, existía aproximadamente 1 millón de personas, ¿sí? Según datos de la historia. Eso en cuanto al aspecto social. Entonces se dan cuenta que Jesús desarrolló su ministerio y el Nuevo Testamento se va empezando a tejer, como yo les menciono, bajo una influencia religiosa, donde ya vimos que habían varios movimientos. Se da con unas escuelas teológicas, con los dos personajes de Shammai y Hillel. Se da con un aspecto social que no fue ajeno a la época, donde había clase alta, media y baja, y ustedes tienen ahí la especificación de quiénes eran estas personas. Y ahí está lo que yo les mencionaba de los esclavos, ¿verdad? Ahora, en el aspecto literario, ¿cómo se va dando y se va formando lo que es el tema del Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la idea. La literatura cristiana en todo el Nuevo Testamento se inspira en el Antiguo Testamento, ¿sí? Los primeros escritos del Nuevo Testamento también se hicieron en griego, pero muchas enseñanzas y el espíritu literario corresponde al espíritu hebreo. Acuérdense que eso seguramente ustedes lo vieron con mi esposa. El Antiguo Testamento se escribe en hebreo y obviamente pues se va manejando también en el Nuevo Testamento todos esos temas literarios y pues se va teniendo esas vertientes de lo que es el griego. De hecho, el arameo también, que hay algunas palabras por ahí en el Nuevo Testamento, como lo que es Abba y lo que es Maranata, ¿sí? Hay palabras ahí que se van dando en este diferentes tipos de idioma. O sea que también el Nuevo Testamento va tomando esas vertientes literarias de los idiomas de su época, lo que les mencionaba, ¿verdad? Acuérdense que la enseñanza desde el inicio no fue escrita totalmente, sino que existía la tradición oral y es que se transmitía de generación en generación todo lo que es la ley, todo lo que son los principios y después se va dando forma de manera escrita. Ok, eso en cuanto al aspecto literario. Vamos a ver ahora, al menos si hay alguna otra pregunta hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? A ver, ¿estamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Como dice en mi país, está todo claro como la noche oscura. Esto hoy vamos a ver cosas históricas, ¿verdad? Después nos vamos a meter más a profundidad, pero necesito que ustedes tengan una base al menos de todo esto. ¿Cómo se dice, hermano Aaron? Sí, entonces el idioma original del Nuevo Testamento, entonces pasa del arameo al griego, al último en hebreo, ¿o cómo es Ya, el idioma? sí. Hay versiones antiguas, bueno, de hecho hay una versión de los evangelios que yo se las recomiendo que la busquen, tal vez está por ahí, que es del arameo, pero es la pechita, pero creo que solo es en los evangelios, ¿sí? Se entiende que lo que hubo fue una traducción del hebreo al griego, ¿sí? Ya las versiones que nosotros nos llegan ya es del griego, ¿sí? Porque el Nuevo Testamento tiene esa influencia griega, ¿sí? De hecho, por ahí incluso existe la versión de los 70, que eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿ya? Sí, ¿está bien ahí, hermano? ¿No? ¿Estamos bien? Sí, pastor, todo bien, gracias. Perfecto. Ok. Ahora, vamos a ver la formación del canon del Nuevo Testamento, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de canon, sí, esto básicamente, ¿verdad? Se traduce de la siguiente manera. Canon es como caña, pero se utilizaba como una forma de medir. Es como era, vamos a aplicarlo a términos concretos de nuestro aquí ahora. Era un tipo de cinta métrica, ¿verdad? Solo que utilizaban el canon, la caña, con eso medían. Y pues cuando hablamos de canon es porque esa fue la idea que se utilizó para aceptar los libros del Nuevo Testamento. Ahora, yo no sé, seguramente ustedes, si no lo hacen ahora, van a hacer la pregunta más adelante. ¿Por qué algunas Biblias, especialmente las Biblias católicas, tienen más libros que nosotros? Hay libros que nosotros no tenemos. Y la explicación sencilla, sin darle tanta vuelta al asunto, es que existieron históricamente dos cánones, ¿sí? Uno que fue el canon alejandrino, que fue uno de los cánones que escogió la Iglesia Católica, donde en ese canon aparecían los libros deuterocanónicos.
todos los que ustedes conocen, Judith, Tobías, Macabeos, el libro de sabiduría, el eclesiástico, todos esos libros. Nosotros no escogimos ese canon alejandrino precisamente por eso, sino que más bien escogemos otro tipo de canon que aparece en los libros que nosotros tenemos ahí, los 27 libros, ¿sí? Algunos hablan del canon de Yamnia, que es en el 90 o en el 100 después de Cristo, pero básicamente por eso ustedes van a ver esa diferencia. Nosotros escogimos otro tipo de canon. Y como les mencionaba, pues la palabra canon ha sido esa palabra griega que denota una vara recta y pues se llegó a utilizar como esa barra o regla que era diversamente aplicada a diferentes objetos. Y pues en el Nuevo Testamento pues se aplica esta norma, se aplica esta regla de fe y pues se empiezan a utilizar algunas formas y medidas para completar ese canon. Quiero decirles que el Nuevo Testamento no circuló así como nosotros lo tenemos, ¿verdad? Como un solo libro. Se cree que en algunos momentos circularon como documentos independientes. Por decirlo de alguna manera, por el lugar donde ustedes viven, circulaba el Evangelio de Mateo, perdón, por allá donde vive el hermano Martín, que no sé cuánto es la distancia, circulaba el Evangelio de Juan, por allá circulaba otro libro. Entonces, llegó un momento que empezaron a hacer esa compilación. Obviamente, eso viene también el tema de los concilios, que no tengo tiempo para meterme en eso, pero los concilios eran reuniones que se hacían con gente sabia, religiosos, maestros, y decidían qué libros se iban a ir metiendo en ese canon. No entraron todos, ¿verdad? Más adelantito vamos a darnos cuenta de algunos libros que costó que entraran a este canon del Nuevo Testamento por algunas cosas, ¿verdad? Entonces empezaron a circular de una manera independiente, pero empezaron a unirlos, ¿verdad? Y pues el primer canon que se conoce es el canon de Muratori, ¿sí? El canon de Muratori ya incluía a los libros del Nuevo Testamento, pero también algunos libros como el de Hebreo, Santiago, y pues finalmente en 393 en el Concilio de Cartago es cuando se oficializa el canon que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, si alguien a ustedes les pregunta por qué nosotros tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento, porque nosotros aceptamos el canon del Concilio de Cartago en el 393 y no el canon alejandrino de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, eso es por qué nosotros tenemos menos libros y la Iglesia Católica tiene diferentes. Sí, Marlene. Pastor, Ujú. ¿quién, quién decide qué libros Ok, eran para los cristianos y los evangélicos? ya. Esa es una buena pregunta porque, mire, lo que le mencionaba, en los concilios, obviamente era un grupo de gente ya sabia, eruditos, era una comunidad digamos, no sé si de maestros, pero eran las personas que en ese momento podían decidir cómo manejar algunas cosas. Es como que, digamos, aquí nosotros somos un grupo de estudiantes, ¿verdad? Pero tal vez en otro lado hay otro grupo de estudiantes. Pero son los estudiantes de la época que, bueno, no quiero utilizar la palabra así, pero son los que más saben, los que son más sabios, los que son más estudiosos. Y vamos a someter a votación una lista de libros para que ustedes voten y decidan cuáles pueden ser canónicos y cuáles no. ¿Ya? Entonces, digamos que en este grupo de estudiantes de aquí, se presenta la lista de libros y dice, ok, estos son los que van a ser canónicos, ya, y los aceptamos. Pero resulta que el otro grupo de estudiantes, también otro grupo de eruditos, de sabios, de gente que sabe, pero que aceptó otros libros que nosotros no aceptamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con los intereses. Digamos que este grupo que aceptó unos libros tiene déjeme buscar una palabra, tiene más una orientación cristiana, la otra tiene una orientación católica. Ya, ejemplo, yo no sé quiénes de ustedes llevaron conmigo la clase de religiones comparadas. Hay otros, ¿cuál es la palabra para darme a entender mejor? Hay otras iglesias, hay otros movimientos cristianos, entre comillas, que, por ejemplo, utilizan el libro del Mormón. Nosotros no tenemos libro del Mormón. ¿Por qué? Porque somos cristianos evangélicos. Ellos son personas que tienen otro tipo de visión.
Por ejemplo, la gente que usa el Bhagavad Gita, que utiliza los musulmanes que tienen su propia literatura, porque acude responde a ciertos intereses, ¿verdad? Entonces, como nosotros venimos de esa corriente desde el concilio que les mencionaba de 393, que es un concilio cristiano, desde ahí nosotros vamos heredando eso, Marlen, de los 27 libros que tenemos como Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Sí me da a entender, Marlen? ¿O alguna otra Sí, duda? sí, ¿Ya? pero perdóneme. Sí, sí, ah, sí, tranquila. me estoy pensando, Sí, sí, muy bien. ah, ¿qué perdón, pastor, no quiero, o sea, nomás es una curiosidad que tengo. No, está bien. Hable, dígalo, no se Ah, preocupe. ¿Qué, o sea, según me han enseñado, o sea, todos, me imagino que todos Ujú, los que están ujú, aquí nos han enseñado que la Biblia fue escrita, o sea, es mi creencia y lo que yo creo ujú. de corazón, Sí, que la Biblia fue escrita ¿cómo se dice? Influidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? sí. Ujú, Pero no quiero confundir a nadie, o sea, ah, ¿cómo nosotros, como yo, o sea, no yo por mi persona, yo estoy ujú, segura que los libros que escogieron esta gente son los que Dios quería que escogieran. ujú, Como yo sé, y aquí ya estudié todas esas clases, pero nunca me había pensado esto porque nunca había tomado esta clase. ujú. ¿Cómo, qué me garantiza a mí que son los libros correctos? Porque como fueron personas, ¿fueron esas personas guiadas también por el Espíritu Santo o nomás gente que estudió, o sea, sabia, gente que fue intelectualmente escogidos, no Sí. espiritualmente? Ujú. Esa es una muy buena pregunta, Marlene, y de hecho este es el espacio para hacerla, ¿verdad? Y déjeme decirle lo que han dicho algunos expertos, porque la pregunta es muy lógica y es muy válida, ¿verdad? De hecho, yo hace mucho tiempo me la hice, me la he hecho en algunas ocasiones, he investigado, he preguntado. El tema es que algunos autores y eruditos lo que mencionan es lo siguiente, y dicen que pues sí, obviamente, definitivamente el canon, como lo estamos hablando hoy, sí se atribuye a un interés particular, ¿verdad? Como por ejemplo nosotros los cristianos, ¿sí? Y hay un gran debate si por alguna razón hay algún otro libro que debió de haber estado ahí, como por ejemplo, hay libros que según algunos escritores tienen un contenido hermoso, pero que por ahí no está. De hecho, se los voy a dar así como dato. Se cree que cuando nosotros vemos la Biblia, ¿cuántas cartas a los Corintios tenemos nosotros en la Biblia? Son dos, pastor. Dos, ok, dos. Pero dicen algunos autores, ¿verdad? Algunos eruditos, yo no me considero erudito. Realmente las que circularon en aquel entonces no fueron dos cartas a los Corintios, sino que fueron tres. El tema es que una se perdió, no se encontró. De tal manera que la primera que nosotros tenemos es la segunda y la segunda es la tercera. La pregunta es, ¿qué pasó con esa otra carta a los Corintios, que eran tres que no se encontraron? ¿Ya? No sabemos, no sabemos. Entonces, se supone que hay documentos de que hubo una tercera carta, pero no sabemos dónde está. No está en nuestra Biblia. Ahora, yo, Marlene, me inclino a pensar, como usted lo menciona, lo que nosotros tenemos hoy es lo que Dios, en su bondad, en su sabiduría, en su soberanía, utilizó a estos hombres para que nosotros tuviéramos lo que debemos de tener. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han encontrado con aquel verso que dice, bueno, que Pablo lo dice, ¿verdad? Que lo voy a decir de esta manera. Pablo cita a Jesús diciendo, es mejor dar que recibir. Y Pablo lo dice así, como Jesús mencionó, como Jesús lo dijo. La pregunta es, ¿dónde ustedes en los evangelios encuentran que Jesús dijo eso? No está en los evangelios. Pero quiere decir que entonces Pablo de algún lado sacó esa información que la escuchó o de algún otro documento, otro libro que circuló por Oh, ahí, ¿verdad?
Pero yo me inclino a pensar, Marlene, y es como yo resuelvo mi conflicto con lo que usted dice. Tenemos lo necesario, lo que nos tenía que llegar. Se aprobó lo que se tenía que aprobar. Y está bien porque se imagina, y a veces, bueno, yo pensaba esto, yo decía, igual que usted, ¿qué tal si se dejaron otros libros que Ujú, también tenían que ser parte de esto? mm, Y ahí viene lo que es, no es un curso de literatura apócrifa ni de evangelios apócrifos. Era necesario, Marlene, que se cerrara en algún momento el canon, porque si no iban a entrar otro montón de libros que son erróneos y equivocados. No recuerdo ahorita exactamente cuál es el evangelio, lo tengo más adelante cuando lo veamos, pero hay una parte donde habla que Jesús le dice a uno de sus discípulos, esta mujer va a entrar al reino de los cielos cuando se convierte en hombre. ¿Sí? Entonces, ¿se imagina si se hubieran seguido entrando documentos como con esas locuras, ¿verdad? Hay otros evangelios que hablan de que Jesús se casó, que Jesús tuvo familia. Está el evangelio de Nicodemo, está el evangelio de Tomás, está el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Pablo. Entonces, era necesario, Marlene, que por alguna razón, para que no hubiera ese problema, se cerrara el canon. Entonces, desde mi apreciación, nosotros tenemos lo que deberíamos de tener y lo que Dios permitió que tengamos. Y está bien, y está bien. Creo que en lo que nosotros tenemos a nivel salvífico, a nivel de estudio, a nivel de conocimiento de las escrituras, tenemos lo que necesitamos. Ahora, el problema, Marlene, es si por alguna razón en en ese canon no se hubiera incluido los textos, los libros, donde hablan y sostienen el corazón de nuestra fe. Por ejemplo, yo no le veo tanto problema con que no exista mm, una tercera carta a los Corintios, porque ya está bien. Podemos vivir sin eso y ser salvos sin eso. No me preocupa tanto que no haya incluido el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Juan, el Evangelio de Nicodemo, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, porque con lo que tenemos nosotros encontramos realmente el corazón de nuestra fe cristiana, ¿qué cuál es? El único camino, la verdad y la vida es Jesús. Y eso es lo que sostenía Pablo. Ese es el corazón de nuestra fe. Ese es el corazón del Nuevo Testamento. Ahora, que en el Nuevo sí, Testamento nosotros encontramos normas, reglas de la iglesia, que los diáconos aquí, principios doctrinales, principios teológicos, como en el libro de Romanos, con el tema de la salvación, la justificación, la regeneración, el orden de la salvación, está bien. Pero el corazón de la fe, con lo que tenemos, ahí está. ¿Cuál es? Jesús, Jesucristo, el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Está ahí, ¿sí? Ahora, meternos a ese tema ya es un tema histórico y podríamos tener mucha tela que cortar, ¿ya? ok, gracias. Ok, también, amados hermanos, pues hablando del tema del canon, que esto también podría ser parte de una clase extra, ¿verdad? También había ciertas aplicaciones en cuanto a lo que era el canon, como yo le mencionaba, norma o modelo. Déjenme ver aquí, hay testimonio. Ay, déjenme quitar esto para que ustedes vean aquí. Ok, hay testimonio de la formación del canon. Por ejemplo, nosotros vemos en 2 de Timoteo 3 16 al 17 el famoso texto que toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí pues nos podemos meter nosotros a lo que es las teorías de la inspiración, como ya decía Marlene, que es un soplo divino que permite a los autores escribir la palabra de Dios. Es importante que ustedes tengan en mente esto, amados hermanos. Los apóstoles o los escritores bíblicos no tenían la conciencia que lo que estaban escribiendo se iba a convertir en palabra de Dios. ¿Sí? Ellos no estaban escribiendo con esa conciencia de que esto va a ser Biblia después, que esto va a ser Nuevo Testamento, que esto se va a llamar Segunda de Timoteo. No, no. Ellos escribieron por la influencia del Espíritu Santo y después eso se convirtió en palabra de Dios, pero ellos no estaban pensando en escribir algo con la connotación de Biblia que tenemos hoy nosotros. De hecho, si ustedes se fijan, hay cartas personales, por ejemplo, la carta de Pablo a Timoteo, él está escribiendo a Timoteo, la carta a los hebreos,
la carta a los Corintios, a la iglesia que está en Corintio. Él está escribiendo una carta a esas iglesias. No es que él está pensando que después va a haber una primera carta a los Corintios, como en la Biblia que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, que después va a haber una segunda y todo lo demás que se está registrando. Entonces, hay evidencia interna, ¿verdad? De que, pues, en ese sentido, ya toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál es la evidencia externa? Hay una idea que es lo que es la didache o didaje, dicen algunos, que son documentos de anteriores a los evangelios. Cita a Mateo. Hay otros documentos, como yo los que les decía, que circularon en la época, que era la carta de Clemente. Y miren, no dejen que todo esto que yo les estoy explicando hoy los maree, que los confundan, no, pero quiero poner toda una base histórica para que ustedes sepan de dónde va surgiendo el Nuevo Testamento, para que se den cuenta que no surge en un vacío, ¿sí? También está ahí pues los cuatro evangelios, las epístolas de otro personaje que se llamaba Ignacio de Antioquía y las cartas paulinas, ¿sí? O sea, hubo personajes que ya citaban lo que era algunas partes del Nuevo Testamento. Y el testimonio de los apologistas griegos, que estos eran pues personas, como les mencionaba, sabias, y ahí hay algunos personajes como Aristides o Aristides, como dicen algunos, déjenme su puesto por acá. Y este pues presenta la autoridad inspiracional o inspiradora de los evangelios, y también con Justino Mártir, que era otro pensador, otro teólogo de esta época. Ahora, ¿cuáles eran los criterios? Y aquí para responder un poquito más concreto a lo que decía Marlene, habían criterios que se iban elaborando para descubrir si ese libro iba a ser canónico o no. Y uno era el uso eclesiástico. Es decir, si la iglesia de aquel entonces, Marlene, la iglesia del primer siglo lo utilizaba en la liturgia, lo utilizaba en sus reuniones, digamos lo que si lo utilizaba en sus cultos. ¿Por qué? Porque acuérdese que hubo otros documentos que circularon en la época, pero que la iglesia del primer siglo no le daba seriedad. ¿Sí? Entonces no se utilizaban. Entonces, si en la iglesia del primer siglo este libro se estaba usando en las reflexiones, en los cánticos, en las oraciones, en lo que hacían, pues se tomaba en cuenta como algo que era genuino, ¿sí? Eso por un lado. Lo otro, amados hermanos, el origen apostólico, que hubiera sido escrito por un apóstol o un discípulo directo de los apóstoles, ¿ya? O tal vez hubiera tenido también en algún sentido influencia directa con lo que era lo apostólico, ¿verdad? ¿Qué más? Una unidad doctrinal que presenta la obra de Jesucristo como salvífica. En los libros que nosotros, Marlene, tenemos, como le mencionaba, hay un principio doctrinal, ¿ya? Creo que lo tengo más adelante. Déjenme ver si lo tengo más adelante porque hubieron unos libros, sí, lo tengo más adelante. Hubieron unos libros que costaron que entraran al canon porque parecía que nos podíamos salvar más por las obras que por la gracia. ¿Qué libro del Nuevo Testamento le suena a ustedes a eso? A ver, donde aparentemente, si no lo estudiamos bien, nosotros somos salvos por las obras y no por la gracia. ¿Qué libro le suena? Romanos, No. A ¿no? ver, no. Santiago, Ahí pastor. está, Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago pone un énfasis muy particular que otros libros del Nuevo Testamento no lo ponen, y es la importancia de las obras. Y pareciera que cuando usted no lo lee detenidamente, usted es salvo por las obras. Pero hay una estrecha relación entre la fe y las obras, porque dice que la fe sin obras es muerta. ¿Ya? Entonces, eso fue una de las dificultades que hubieron, pero cuando nosotros lo estudiamos y profundizamos, nos damos cuenta que sigue manteniendo el mismo tema de lo que es el orden salvífico. Y pues ya para el siglo III, acuérdense cómo venimos del siglo I, II, III, algunos libros tuvieron esa dificultad para ser aceptados como canónicos, y aquí les voy a dar una lista. Fueron Santiago, Hebreos, Apocalipsis,
segunda y tercera de Juan, segunda de Pedro, Judas, especialmente en las regiones de Occidente, que fue donde se empezó a dar la formación. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Sí? En Apocalipsis, por ejemplo, el capítulo 20, 1 al 6, toda la iglesia de esa región oriental y occidental combatió esa idea milenaristas por el seguimiento de las herejías en torno a este tema. Es decir, en Apocalipsis hay un tema del milenio, ¿verdad? Los 1000 años. Y pues se discutían exactamente qué son esos 1000 años, en qué consiste esos 1000 años. Entonces, había mucha discusión sobre ese tema y por eso costó que esta parte de Apocalipsis entrara ahí a lo que es el canon. Santiago, que era por lo que les mencionaba, si no lo leemos bien, pareciera que se contrapone a la enseñanza de Pablo en el sentido de que la fe sin obras es muerta. Si el justo por la fe vivirá, decía por ahí. De hecho, ese texto creo que está en Romanos, si no me equivoco. Eh, y bueno, ¿cómo es que en Romanos se habla de que el justo por la fe vivirá, pero en Santiago dice que la fe sin obras es muerta? Entonces le da una relevancia a lo que son las obras, pero ahí cuando ya nos metamos a Santiago vamos a ver un poquito más cosas a profundidad. Entonces se dan cuenta que al final pues los libros no es que entraron, Marlen, así por así, no, tenían que pasar por un escrutinio, ¿verdad? Tenían que pasar por un tipo de pruebas. Judas. ¿Por qué? Porque Judas hace referencia a un libro apócrifo que se llama el libro de Enoc. De hecho, en el Antiguo Testamento, yo no sé si mi esposa se los mencionó, porque hay apócrifos del Antiguo Testamento y apócrifos del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla del libro de Jacer, y se menciona el libro de Jacer porque hay memorias ahí, pero no está el libro de Jacer en nuestro no, canon. Está el libro de los jubileos que tampoco está ahí y hay otros libros más, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se habla del libro de Enoc. El libro de Enoc es un libro bastante místico y bastante novelístico, vamos a decir, en el sentido. ¿Por qué? Porque es en el libro de Enoc donde empieza a relatarnos el tema de los Nephilim y el tema de los ángeles caídos, de los hijos de los gigantes, y se empieza a relatar la maldad de los hombres y otro montón de cosas, y como los ángeles caídos, pues vieron a las hijas de los hombres, tuvieron hijos, nacieron los gigantes, y en el libro de Enoch habla de cómo estos ángeles caídos empiezan a introducir en la humanidad, en la creación de Dios, toda forma de hechicería y de idolatría. Y esto es importante porque cuando uno estudia, uno no se da cuenta en qué momento nació la idolatría en el pueblo. El libro de Enoch es un libro apócrifo, no es canónico, pero nos da una pista de dónde viene el tema de la idolatría, ¿sí? Bueno, obviamente Romanos también habla de eso, ¿verdad? Pero se va dando todo eso. Entonces, en su momento dijeron, ¿cómo es que este libro de Judas lo vamos a meter al canon si está citando una literatura apócrifa? ¿Ya? Pero al final entró y hay una relación ahí. Sí, creo que Marlene levanta la mano. Perdón, Marlene. Sí, no, nomás con lo que me dijo, me respondió todo porque me dijo que o sea, mi pensar era, yo pensaba que todos los apóstoles, los que escribieron la Biblia, los que escribieron, como siempre me han enseñado que se dice, bueno, siempre le han dicho a uno como que muchas cosas que aprendí del Antiguo Testamento que eran cosas que según le enseñan a uno, pero no son exactamente como le enseñan a uno. Entonces, según yo he sabido, o sea, en mi mente tan pequeña, porque obviamente no es, ¿me entiendes? O sea, la mente humana es tan pequeña cuando se trata de las cosas de Dios. Yo pensaba que los apóstoles o todos los que escribieron el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo les dijo, escriban esto porque van a ser, porque iba a estar en la Biblia, pero con lo que me dijo, o sea, me aclaró todo, porque me dijo, de hecho, ellos no sabían cuando estaban escribiendo que esas escrituras se iban a convertir en la Biblia.
exacto. Sí, Entonces, esa ahí me dio toda la respuesta que yo estaba, ujú, que mi corazón estaba necesitando. Porque sí, según yo, como le digo, mi entendimiento que yo ujú, tenía antes, como yo pensaba, por eso gloria a Dios por estas clases, porque lo enseñan a uno, lo educan. Pensaba que literalmente el Espíritu Santo estaba, como dices, son inspirados por el sí, Espíritu Santo. En mi mente tan pequeña pensaba que ujú, le decía que escribe para que, sí, para la gente, para que ujú, esto va a ser la Biblia. Eso era lo que yo tenía pensado, pero lo que me y- respondió, eso es lo que le quería comentar. Con eso ya, ok, ok, bueno. me aclaró todo. De, Gracias. de hecho, hermanos, miren, cuando nosotros vayamos al cielo, bueno, y esperando que lleguemos, ¿verdad? Alguien dijo por ahí, la mayor sorpresa cuando estemos en el cielo es descubrir que estamos ahí, que llegamos. Nosotros, déjenme jugar con esta idea, nos vamos a encontrar con Moisés, nos vamos a encontrar con Pablo, y nosotros no le vamos a poder decir, oye, mira, Moisés, y bueno, que no sé si mi esposa se le explicó eso, ¿verdad? Pero vamos a usar esa interpretación personal, tradicional, perdón, que dice que Moisés escribió el Pentateuco. No sé si mi esposa le explicó eso, pero no fue él el que escribió el Pentateuco. Ajá, Moisés, pero mira, ¿y tú cuando escribiste el Génesis? ¿Qué quisiste decir en esos capítulo 1, capítulo 2? Y Moisés va a decir, ¿pero de qué estás hablando? Yo en ningún momento escribí algún libro que se llamaba Génesis, ni le puse capítulos, ni le puse versos. El hombre escribió lo que escribió, pero no existe. No fue Moisés el que puso el libro de Génesis, capítulo 1, la creación, ¿no? Él escribió lo que escribió, ¿verdad? Si es que fue el que lo escribió. No nos vamos a encontrar con Pablo diciendo, oye, mira, y tú esas cartas que escribiste en el Nuevo Testamento y la Biblia, no, yo, mira, eso que tú escribiste en el Nuevo Testamento a Timoteo, no, mira, yo le escribí una carta personal a él. Eso se convirtió en divino, en inspiración. Yo lo que estaba haciendo era escribiéndole a Marlen. Yo lo que estaba haciendo es escribiéndole a Juan. Ahora es que me doy cuenta es que tú dices que eso ahora es la Biblia que ustedes conocen. ¿Ya? Así va a ser, porque es que ni siquiera había versos. De hecho, eso se hizo, creo, con el exiguo el enano, le decían a él, que fue una persona que dividió la Biblia y con Stephen Langdon, si no me equivoco, no recuerdo la fecha ahorita, pero fue quien le puso versículos, fue quien le puso divisiones, fue quien le puso capítulos, le puso títulos. De hecho, ¿recuerdan ustedes cuando Jesús encuentra el rollo, dice? Encontró un rollo, porque eso era rollo, ¿verdad? La Biblia se escribía, bueno, se escribía mucho en lo que era papiros y pergaminos. Los papiros eran de hojas del río Nilo en Egipto y el papiro era del área de Italia, Pérgamo, por eso era pergaminos y eran de un tipo de piel de cerdo, de corderos, pero eso se dañaba muy rápido. Entonces, no fue que Jesús encontró la Biblia, no, él encontró un rollo, ¿sí? Un rollo que estaba ahí. Y era, de hecho, el rollo de Isaías es el rollo más grande. No recuerdo exactamente ahorita cuánto tiene, pero es uno de los rollos más grandes que están en las diferentes bibliotecas y librerías. Bibliotecas en realidad, librerías no, bibliotecas. ¿Sí? Entonces, nos vamos a encontrar con un montón de cosas por ahí. ¿Qué otros libros? Segunda y tercera de Juan, así como segunda de Pedro, como hablábamos, porque rechazaban por el desconocimiento del autor. Miren, de hecho, se cree que quien escribió la carta a los hebreos fue Pablo, pero todavía no hay a ciencia cierta quién lo escribió. Algunos autores dicen que incluso sospechan, esto es lo que dicen ellos, no yo, ¿verdad? Sospechan que incluso pudo haber sido una mujer la que lo escribió. No sabemos. O fue una comunidad de creyentes que escribió, porque en aquel entonces existía lo que era la pseudoepigrafía. Y voy a hacerles una pregunta. ¿Quién escribió el libro de los Romanos? ¿Quién lo escribió? Pablo, ¿Seguros? claro que sí. Ya, piénsenle un poquito más. No, él mismo, él escribió, no fue Pablo, sino que ahí mismo en Ay, ay, la carta de los romanos
hace referencia a quién lo escribió, pero se me fue Ay, 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 el ya, nombre, ven, pero sí ven. no fue Pablo. Ahí Ay, mismo hace referencia. ven qué emocionante se va poniendo la clase. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Por ahí va, hermano. Apolos, pastor. No, no. Hay un personaje ahí. Romanos capítulo 16 22. Identifica y dice el texto así. Yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Ay, no es que era Pablo. O sea que Pablo no la escribió. ¿Y entonces qué hacemos, hermano? Hermano Juan, ¿qué hacemos? Pastor, yo tengo mi Biblia tengo una Biblia que mi esposo me compró Ajá. y que de hecho le voy a poner aquí, dice autor, o sea, por eso es como, si no estuviera tomando esas clases, dice que el autor de los Romanos es Pablo, si pudiera ponerle o sea, así me cree, ¿verdad? No, Pero no no, sé no, si, sí, es que está bien. Marlene, es que lo que usted está diciendo está bien, pero es que miren, por eso, Marlene, como usted dice, estos espacios son sumamente importantes sí, para que exacto, nosotros entendamos un poco mejor las cosas. sí. Claro que el autor intelectual es Pablo. Es decir, Pablo le dictó a Tercio, Mm, pero quien la escribió es, por ejemplo, yo le digo a Aaron, ok, Aaron, vamos a escribir una novela. Y yo le empiezo a dictar. En la fecha tal existía una princesa que se llamaba Marlene, pero había un caballero que se llamaba Juan y un dragón y esto y lo otro. Yo soy el autor intelectual, pero no soy quien escribe. Quien escribió y redactó fue Tercio. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, hermana Marlene y Aarón y Juan, existía lo que eran los amanuenses, los que escribían el dictado. La carta sí es de Pablo, pero ¿quién la escribió y la redactó? Tercio. ¿Por eso es menos de Pablo? No, es de Pablo. Pero quien la redactó fue Tercio. ¿Sí se entiende la diferencia? Amén, sí. Se entiende la diferencia. Es sí, decir, amén, Pablo la pastor, dictó, sí, sí, sí. es totalmente de Pablo, ¿sí? Es totalmente de Pablo. Pero quien la escribió con su propio puño y letra fue Tercio. Son Ya. cositas que uno va aprendiendo ahí, ¿verdad? Entonces, no le quita el peso. Así se crea a veces con otros libros, como por ejemplo el de Hebreos, que es la pseudoepigrafía, que era, eh, por ejemplo, digamos que aquí hacemos un libro del seminario de California, ¿sí? Pero nos juntamos todos para escribir. Yo no puedo decir el libro es de Gerardo, no, porque todos participamos. Somos una comunidad. Entonces, se cree que el libro de Hebreo fue así. Hubo una comunidad que escribió y se le atribuye que esa comunidad representaba a Pablo y por eso se le atribuyen a Pablo. No sabemos exactamente, sí. No sabemos exactamente a ciencia cierta quién escribió la carta a los hebreos, pero está bien, nos vamos a quedar para efectos de clase con que fue Pablo. Si estuviéramos en otro contexto, como decíamos, de la alta crítica, pues al final ni sabríamos quién escribió cada uno de los libros. Igual como lo que yo relaciono con el tema de Moisés. Recuerdan que el libro de Moisés, en el libro, en el Pentateuco, él narra su muerte, ¿sí? Entonces, ¿cómo él va a narrar su propia muerte? O sea, es imposible, es que como yo voy a decir, es que yo, no sé, déjenme jugar con este, yo resucité, escribí, ay, me morí, resucité y me volví a morir después. Son cosas que no tienen lógica, no tienen sentido. Un libro narrando desde su autor su propia muerte, no, o sea, genera algunas cosas, ¿verdad? Como para que nosotros pensemos el trasfondo de esos escritos, ¿verdad? Y por eso ustedes están en esa clase. Y es lo que se menciona en esta segunda y tercera de Juan, así como en segunda de Pedro, que fueron rechazados porque se desconocía el autor. No sabemos a ciencia cierta eh, si los autores escribieron, no a ciencia cierta, es bien difícil, pero para efectos de clase nos vamos a mantener ahí. No veían los apóstoles responsables de esta literatura. Y de hecho, ustedes se van a dar cuenta que los escritos tienen como diferentes formas
de expresar, vamos a decir, lo que se quiere decir. En el caso de Pablo, que era uno de los personajes más preparados, ya tiene un poquito más de fundamento. Ok, en esta última parte, hermanos, vamos a hablar un poco de lo que es la teología del Nuevo Testamento, porque es importante que nosotros partamos de ahí. Y pues cuando hablamos de la teología del Nuevo Testamento, tenemos nosotros que tomar en cuenta que a pesar de la diversidad de estos libros, que eso es parte también de la inspiración que preguntaba, hablaba Marlene, ¿verdad? Que como diferentes autores de diferentes épocas, sin conocerse algunos de ellos, al juntar todo lo que es la Biblia, hay un mensaje y un hilo conductor que es el plan salvífico que Dios tiene para la humanidad, ¿verdad? A pesar de esa diversidad, temas teológicos que tal vez son diferentes, se presentan de diferentes maneras a lo largo de todo el Nuevo Testamento, se notan los principales temas en estos escritos. Por ejemplo, la salvación. La salvación no es uno de los temas sumamente importantes de los escritos del Nuevo Testamento. Estos hablan de un plan salvífico o soteriológico, es la palabra que se conoce como la salvación, como una obra divina que se realiza por medio de Cristo. Es decir, el Nuevo Testamento nos viene a nosotros a revelar y a comprender ese plan de salvación como una obra divina, porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, no tenemos ningún mérito. Y obviamente en la salvación se presenta esa liberación del pecado y de la muerte. Recuerdan ustedes que la Biblia dice que por un hombre entró el pecado y por un hombre la muerte, pero por un hombre también llegó la salvación y la redención, parafraseando un poco los textos, ¿verdad? Ah, y se presenta como esa importancia de lo que es la salvación y la posibilidad de una vida eterna en Cristo Jesús. Lo que es la gracia también, acuérdense, ya en el Nuevo Testamento el tema cambia, ya no es salvo por la ley, es salvo por la gracia. La gracia es otro tema importante y pues la gracia se refiere a esa bondad inmerecida de Dios a la humanidad y se manifiesta como esa obra redentora que el Señor viene a hacer para nuestra vida. Y eso es un tema importante porque somos salvos por gracia. Y la palabra dice que para que nadie se gloríe, sino para que la gloria sea de Dios. La gracia es un tema sumamente importante en la teología paulina, en lo que Pablo quiere establecer porque es la base también de lo que es la salvación. ¿Qué otro tema es importante? La fe. La fe es un tema recurrente en el Nuevo Testamento porque ¿recuerdan ustedes cómo se le llamó a Abraham en el Antiguo Testamento por la fe? El padre de la fe, ¿no? Se dice. Sí, y se le llamó amigo de Dios por la fe y obviamente, pues, y digamos que históricamente se le conoce como padre de la fe. Y en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver textos como los que yo les mencionaba al inicio que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Y que por fe, que el justo por la fe vivirá. De hecho, hay todo un capítulo en Hebreos, ¿qué capítulo que habla de la fe? Si no mal recuerdo, es el título 11. Ya, muy bien. Un capítulo entero. Y que por la fe este, y que por la fe la otra, y que por la fe Abraham, y que por la fe apagaron fuegos, y que por la fe aquí, y que la fe es importante. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe tiene un elemento de relevancia porque es presentado como el medio por el cual se recibe la salvación y se representa como una cualidad indispensable en la vida del creyente. ¿Sí? ¿Qué más? La Trinidad. No sé si mi esposa les mencionó un poco esto, no sé si se lo tocaron o algo, y si no, pues no hay ningún problema. La idea de la Trinidad y el concepto de la Trinidad en el Nuevo Testamento ya se ve mucho más marcado y de manera más libre. Cuando veamos los evangelios nos vamos a dar cuenta que una de las primeras evidencias en el Nuevo Testamento es de la Trinidad. ¿Recuerdan ustedes qué pasó en el bautismo de Jesús? Hagamos un poquito de memoria. ¿Qué fue? Porque ahí hay una idea de la Ya, Trinidad bien marcada. ¿Qué pasó? que vino la paloma Ujú, ujú. y se cree, o sea, que le dijo que es mi hijo amado, pero sí la paloma.
¿Ya? ¿Ok? en cual tengo complacencia. Muy bien. Hubo una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dios el Padre. El Espíritu Santo vino en forma de paloma, como dice Marlene. ¿Y quién era el que se estaba bautizando? Jesús. Jesús. Evidencia más contundente de la Trinidad en el Nuevo Testamento, en sus inicios, más contundente que esa, no hay. ¿Sí? Una voz del cielo del Padre, el Espíritu Santo en forma de paloma y Jesús bautizándose. Ahí está la Trinidad clarita, ¿ya? Entonces, ya el Nuevo Testamento nos viene a decir que la Trinidad es algo que debe de tomarse en cuenta, que hay una enseñanza ahí sobre lo que es la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no se encuentra en el Nuevo Testamento. Nosotros no vamos a encontrar la palabra Trinidad, pero se encuentra implícita, ¿verdad? El Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Gran Comisión y todo lo demás que habla la palabra de Dios. ¿Qué más? La resurrección. Es un tema importante porque la resurrección de Cristo es un tema que nos da esperanza en el Nuevo Testamento y se presenta como esa prueba definitiva de la divinidad de Cristo cuando Él resucita y es la garantía para nosotros sus hijos y para la iglesia, ¿sí? Que vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. Y la resurrección es un punto importante también en la teología paulina y se presenta como esa esperanza de vida eterna. Nosotros tenemos esperanza de ver al Señor y resucitar, ¿verdad? Y lo último, que es la escatología, que ya algunos hablaron por ahí, es sobre lo que habla el libro de Apocalipsis. Es un libro sumamente escatológico. Cuando hablamos de escatológico es que habla de los eventos que van a venir, de lo profético. Y pues en él se describe más allá del tema de la bestia, más allá del número de la bestia, más allá de los sellos, más allá de los jinetes, de las copas de ira, se describe la venida de Cristo, el juicio final y el destino de los eternos de las almas. Y voy terminando con esto. La palabra menciona que cuando Jesús estaba en esta tierra, cuando iba a hacer su entrada triunfal a Jerusalén, ¿entró en qué? ¿Montado en qué? En un burro, En un burro, en un pollino. En el Apocalipsis, él viene en un qué? caballo. En un caballo. Ahora, no sé si ustedes notan, le llama la atención porque en una parte él va montado en un pollino y en el Apocalipsis él viene en un caballo, en un jinete. Pues en el ponino se refleja la humildad, me imagino, y en el caballo pues hay el poder, me imagino. Es algo... ¿Sí? Por ahí va, por ahí va, Ahí por ahí vamos, va. sí. Sí, por ahí va. Amén, pastor. Sí, Cuando la Biblia, cuando habla de burros, de asnos, es tiempo de paz. Y correcto. cuando habla de caballos, es tiempo de guerra. Muy bien, Juan. Correcto. Así es. Y esas figuras que ustedes ven en el Antiguo, perdón, en el Nuevo Testamento son brutales, porque cuando Jesús entra montado en un pollino es símbolo de paz, de humildad. Pero cuando él viene en el Apocalipsis montado en un jinete, montado en un caballo, un jinete de caballo blanco, es para pelear, es para guerra. Entonces eso nos dice a nosotros, wow, a nivel escatológico es sumamente importante. Y déjenme hacerles la broma. Cuidado y si nos aparece el Señor en un jinete blanco, porque ahí nos metemos en problemas. Mejor que nos aparezca en un pollino, queriéndonos traer paz. Entonces, igual vamos a ver otro montón de cosas en la escatología del Apocalipsis y por ahí hay otro montón de temas que van a ser fascinantes. Obviamente, como les digo, no vamos a tener tiempo para meternos a todos en profundidad, pero vamos a ir por ellos, ¿sí? Vamos a ir por ellos. Perdón si vamos muy rápido, pero por temas de tiempo, esta era la primera clase de manera introductoria para que ustedes tuvieran una idea de cómo se dio todo el Nuevo Testamento, que no se da en un vacío, se da en un tema de un clima religioso con los esenios, con los saduceos, con los celotas, con los fariseos.
se da en un ambiente social, en el tema de la gente de clase alta, clase media, clase baja. Se da en un ambiente de dos escuelas muy prominentes, la de Shammai y la de Hillel, que eran los conceptos teológicos. Se da en un tema también en cuanto a lo que es el tema canónico, por qué nosotros tenemos 27 libros, por qué otros tienen más. Hay toda una serie de personajes, vemos que se va dando también con dificultades para que algunos libros entren al canon. Hemos visto el tema teológico. Con este pequeño resumen, ustedes ya digamos que tienen una idea ya no tan superficial de cómo se va dando el Nuevo Testamento, ¿sí? Ya ustedes ya han aprendido nuevas cosas, como hoy, como que el primer evangelio que circuló no fue Mateo, sino Marcos, ¿sí? Y así otras cositas más por ahí. Ya ustedes se dieron cuenta que no fue Pablo el que escribió la carta a los romanos. Así que cuando ustedes le pregunten quién escribió Romanos, lo escribió Tercio. Ay, ¿usted está seguro? Sí, que Pablo se la dictó otra cosa, pero quien la escribió fue Tercio, ¿sí? Igual usted ya vio que en su momento Pablo tuvo otras fuentes, ¿verdad? Extrabíblicas que circularon por ahí, porque cuando Pablo dice, así como Jesús dijo, es mejor o es más bienaventurado dar que recibir, pero eso no está en los evangelios. Quiere decir que Pablo de algún lado lo escuchó, lo leyó, ¿sí? Porque circulaban otros documentos y que lo que tenemos hoy es lo que necesitábamos tener. Que tal vez le falta o no le falta libros que hubieran sido también considerados canónicos. Cabe la posibilidad del análisis, pero nos llegó a nosotros, Marlene, lo que necesitaba llegarnos y lo que es suficiente para nuestra salvación. Ya, suficiente. No, no necesitamos más, no necesitamos menos. Lo que necesitaba llegar nos llegó. Y para que cerremos, ¿con qué se quedan de esta primera clase? Amén, pastor. Yo nomás tengo un comentario. Sí, Ah, estaba leyendo que Martín Lutero rechazó el libro de este, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre, se lo acabo de decir. El libro en inglés se llama James. No me acuerdo cómo le dije Santiago, esa. Santiago. Santiago, el libro de Santiago, sí. Y Ujú, otro comentario, pastor. Yo ujú, pensé que cuando dijo que cuál escuela rabínica a Jesús se parecía que había estudiado, yo pensé que iba a decir del primero, porque este Hillel se me hace que ah, Gamaliel era descendiente directo de él, y Gamaliel era como pues para ser Pablo su ujú, discípulo. ujú. Yo pensé que se iba a inclinar hacia el otro lado. Ujú. Sí, ya, Amén, pastor. perfecto. Sí, de hecho, en el caso de Pablo, ustedes ven que él era muy estricto, ¿verdad? Él era radical. De hecho, ustedes ven en el libro de los Hechos que ese es otro comentario que hacen, ¿verdad? Que el libro de los Hechos se llama Hechos de los Apóstoles. Y algunos comentaristas dicen que no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque quien resalta es el Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, ¿sí? Pero son cosas que ya están ahí, va, ya. Entonces, sí, de hecho, Pablo, ustedes ven en el libro de los Hechos que el hombre mataba. De hecho, él estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban. Él estuvo ahí. Y por eso Jesús tiene un encontronazo con él, ¿verdad? Y cambia de dirección, porque él era muy radical, muy celoso. En cambio, Jesús era diferente por las escuelas que provenía. Ok, ¿alguien más? ¿Con qué se queda? Pues yo me quedo con lo que le dije, lo que me aclaró mi duda, Ok. que cuando ellos estaban escribiendo no se imaginaban que era, o sea, mi idea de eso era otra diferente, con eso me quedo. Claro. Ok, vale, qué bueno. Aarón, Sí, yo de igual manera, así como mi hermano Marlene, también era una de mis dudas, pero principalmente el por qué el catolicismo se inclinó para un lado y el cristianismo para otro, pero ya ahorita
conforme explicó nuestra hermana, a nuestra hermana Marlene, Ujú. ahí ya entendí que el catolicismo se inclinó más para un lado y por qué nosotros tenemos otro canon. Entonces yo me quedo más con eso, porque sí me aclaró bastante. Ok, qué bueno, hermano. No. Ok, si no hay nadie más, Pastor, un sí, bueno, comentario. Am, sí. Como también vemos que lo que han cambiado son los tiempos, pero como los aspectos sociales es algo que todavía estamos viviendo, como las divisiones de los ricos, medios y pobres. Y yo también me quedo con eso de lo de Romanos. Yo pensé que Pablo era el que lo escribía, pero fue Tercio. Ujú. Sí, Amén. muy bien. Sí, muy bien. Gracias, hermano. Y para eso estamos, para aprender juntos, ¿verdad? Igual yo también sigo aprendiendo, sigo estudiando y sigo pues actualizándome. Así que nos vemos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal, como dijo aquel. Yo ya les envío el sílabo, les envío la presentación, los libros que van a tener. Y cualquier cosa, cualquier duda, pues estamos a la orden. Para los que necesitan mi número, se los voy a dejar aquí. Ahorita se los voy a escribir, los que no lo tienen, ¿verdad? Déjenme ver aquí. Ay, déjenme sacar mi teclado porque no tengo teclado. Sí, hermano Aaron. Vamos a seguir con el mismo grupo, ¿verdad? El que tenemos, el que hemos estado utilizando. ¿Sabe que no sé exactamente porque como ese grupo, no sé si todos están en la clase o le cambiamos? Habría que revisarlo, ¿sí? Para cambiarle. Sí, le voy a escribir 098, el mío es 53222. Sí, porque en Ya. ese grupo está la mayoría, no sé, sería nada más Ok, agregar sí, ok. los demás. Ese es un buen punto. Si usted no está en ese grupo que tenemos desde hace, ¿verdad? Que se quedó ahí, escriban por interno y dígame, pastor, mire, este es mi número y yo le agrego a ese grupo y obviamente después lo desarmamos porque solo es para efectos de clase, ¿sí? ¿Les parece? Y ahí está mi número para que lo apunten los que no lo tienen, ¿ya? ¿Estamos bien? Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga, una buena noche Amén, y igualmente, pastor. hasta la siguiente clase. Y saludos a la pastora. Ok.